Se saltaron el cumpleaños de mi hijo. Otra vez. Días después, mi hermana me escribió: puedes enviar $820 para el regalo de jubilación de papá. Envié un centavo con una nota. Este es mi regalo. Luego, los bloqueé a todos y cerré la cuenta. Un día después, mamá intentó acceder a los fondos. Ya no estaban, igual que yo. Estaba harta. Harta de sus excusas, de su memoria selectiva, de su capacidad para apoyarse entre ellos, pero nunca a mí. No sé por qué mantuve la esperanza este año. Supongo que porque era el 7º cumpleaños de Mason, y los 7 años se sienten como una línea en la arena. Después de los 7, empiezas a recordar las cosas de otra manera. Dejas de preguntar por qué no vinieron, y empiezas a asumir que no eres lo suficientemente importante. Y no iba a permitir que le hicieran eso de nuevo. Así que, lo planeé todo. Globos, pastel, juegos en el patio, un tobogán inflable alquilado, del tipo que sabía que mi familia llamaría demasiado, aunque ellos han organizado fiestas de bebé con fuentes de champán de verdad. Mason hizo las invitaciones a mano. Estaba muy orgulloso. Escogió pegatinas para cada persona, el abuelo recibió coches de carreras, la abuela recibió gatos. Las envié con una nota: él de verdad espera que puedan venir este año. Y yo también. Lo vieron. Vi cómo abrían los mensajes en el chat grupal de la familia. Vi a Lily darle me gusta a un meme que alguien más envió justo después. Vi los 3 puntos aparecer bajo el nombre de mamá, y luego desaparecer. Sin respuesta. Llegó el día. Había globos. El sol brillaba. Y también estaban los vecinos, que aparecieron con juguetes envueltos y brownies caseros, sonriendo como si no se hubieran dado cuenta de que éramos los únicos a los que les faltaba la mitad de la familia. Mason no dejaba de preguntar cuándo iba a llegar el abuelo. Incluso puso una silla extra en la mesa para Lily. Le dije que tal vez se habían quedado atascados en el tráfico. Él asintió como si eso tuviera sentido, pero yo sabía que estaba mirando hacia la puerta cada 10 minutos. Nunca aparecieron. Esa noche, después de que por fin logré que se durmiera, después de que me preguntara si tal vez se les había olvidado otra vez, me senté en la oscuridad sosteniendo mi teléfono, luchando contra el impulso de escribir algo cruel. Pero no tuve que esperar mucho. 4 días después, Lily me escribió. Sin disculpas, sin mencionar a Mason, sin ninguna explicación. Solo esto: oye, ¿puedes enviar $820 para el regalo de jubilación de papá? Le vamos a comprar una parrilla personalizada. Todos están colaborando. Es una sorpresa. Me reí a carcajadas. Una risa fuerte y fea, que no había soltado en meses. Ni siquiera había recibido un mensaje de feliz cumpleaños para mi hijo. Pero claro, gastemos casi $1000 en una parrilla para un hombre que nunca ha venido a un solo evento escolar, que una vez me dijo que no creía en los cumpleaños después de los 10 años, y que todavía se refiere a mi casa como allá lejos, como si viviéramos en otro planeta, y no a 30 minutos de distancia. Pensé en todo lo que había pagado en los últimos años. El aire acondicionado de mis padres cuando se estropeó en pleno verano, la factura de emergencia del veterinario de Lily por un gato que juró que me devolvería el dinero, la vez que le presté a nuestra madre casi $2000 para ponerse al día con los impuestos de la propiedad. Ella lloró diciendo que nunca lo olvidaría. Lo olvidó. Así que, envié un centavo. La nota: este es mi regalo. Luego, los bloqueé a todos. El chat grupal, Venmo, incluso el segundo número de Lily que usa cuando está evitando a su ex. Después, eliminé la cuenta compartida que usábamos para los gastos familiares. A la mañana siguiente, recibí una alerta de fraude. Mi madre había intentado iniciar sesión en ella. No pudo. Todo había desaparecido. Le envió un mensaje a mi esposo, llamó a mi teléfono del trabajo, dejó mensajes de voz fingiendo no saber lo que había pasado, pero ella lo sabía. Todos lo sabían. Y por una vez, ellos fueron los que se quedaron fuera, en el frío. Cortar lazos con ellos no fue silencioso. Pensé que lo sería. Me imaginé el silencio. Tal vez un periodo de semanas sin mensajes, sin viajes de culpa, sin solicitudes de dinero al azar ni emergencias repentinas. Lo imaginé como bajarle el volumen a una radio que nunca más quería volver a escuchar.
En cambio, subieron el ruido. Lily se conectó a internet de inmediato. Publicó una foto antigua de nosotras, vestidas para la Pascua de 2004. El pie de foto decía: algunas personas olvidan de dónde vienen. A mamá le gustó, luego la compartió, y después comentó algo como: ya volverá. Siempre lo hace. Simplemente está sensible. Siempre era eso. Simplemente sensible. Cada vez que decía que no, o establecía un límite, o intentaba hablar sobre ser tratada como el cajero automático personal de la familia, de repente estaba hormonal, o demasiado sensible, o exagerando de nuevo. Y entonces apareció Drew. No llamó, no envió un mensaje. Simplemente apareció. Sábado por la mañana, 9:12 de la mañana. Mi esposo abrió la puerta en pantalones cortos de baloncesto y calcetines, y se quedó helado. Se giró hacia mí y dijo: «¿Es tu hermano?», como si tuviera que prepararme para un impacto. Caminé hacia la puerta, esperando encontrar algún paquete de culpa de mi madre, o tal vez incluso a Lily intentando uno de sus falsos actos de reconciliación. Pero no, era Drew, de pie allí con una sudadera gris lisa, sosteniendo un café como si acabara de regresar de un paseo en coche y no supiera muy bien cómo empezar la conversación. Dijo una palabra: «Hola». Salí, cerré la puerta detrás de mí y me senté en el porche. No nos abrazamos, ni siquiera sonreímos. Se quedó de pie un segundo, luego se sentó a mi lado y me entregó el café. Solo, sin azúcar. Lo odiaba, pero lo acepté de todos modos. No empezó con una charla trivial. Me enteré de lo que pasó, dijo. Lo del centavo, la cuenta, todo. Lo miré, esperando el juicio, pero no llegó. Fue brillante, añadió. ¿Valiente? Sinceramente, ya era hora. Parpadeé. Drew siempre había sido neutral, distante. De niño, hacía de pacificador. Se callaba cuando las cosas se complicaban. Se mudó al otro lado del país tan pronto como pudo, y solo regresaba para bodas o emergencias. Era listo en ese sentido. Le conté que se habían saltado el cumpleaños de Mason otra vez. Que preguntó por ellos todo el día. Que les hizo tarjetas que nunca abrieron. Que no podía seguir permitiendo que lo hirieran y llamarlo familia. Drew no interrumpió. Simplemente escuchó. Escuchó de verdad. Luego negó con la cabeza y dijo algo que no esperaba. Siempre te han tratado como el generador de respaldo. Solo útil cuando todo lo demás falla. Me reí, pero no era gracioso. Era preciso. Dijo que sabía que no era solo este año. Que lo había estado observando durante un tiempo. Como se apoyaban en mí, me cargaban con sus cosas, esperaban que yo estuviera ahí para ellos, pero nunca estaban para mí. No dije nada antes, admitió. No quería involucrarme. Pero ya hemos pasado ese punto. No exageraste, Abby. Finalmente reaccionaste. Dijo que mamá lo llamó, aterrorizada, después de que no pudo entrar en la cuenta. Dijo que sonaba más frenética por el dinero que por el hecho de que yo no le hablara. Eso cuadraba. Entonces Drew preguntó algo que nunca pensé que oiría de él. ¿Quieres dar un paso atrás, de verdad esta vez? Sin medias tintas. Yo me encargaré de ellos si vuelven a por ti. No era una amenaza. Era más como una línea en la arena. Se ofrecía a ser el amortiguador, a hacer que se enfrentaran a alguien que no era tan fácil de ignorar. No dije que sí. No de inmediato. Le dije que ya no confiaba en nadie de nuestra familia. Él asintió y dijo: es justo. Pero yo no soy como ellos. Mason salió más tarde, vio a Drew y se iluminó como si fuera Navidad. Corrió hacia él como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Drew lo levantó sin dudarlo. Se quedaron en el patio trasero durante casi una hora. Yo observaba desde la ventana de la cocina mientras preparaba el almuerzo, y por un segundo, sentí algo que no había sentido en meses. Alivio. Esa noche, después de que todos se durmieran, pensé en todo lo que Drew dijo. No borró nada. No arregló los años que pasé siendo el sistema de apoyo por defecto para un grupo de personas que apenas me veían como una persona. Pero abrió una grieta en algo. Él lo vio.
Finalmente lo vio. Y tal vez, solo tal vez, eso significaba que el resto de ellos estaban a punto de ver cómo era cuando la persona de la que dependían dejaba de recoger los pedazos. No se lo tomaron bien. Cortar lazos con ellos públicamente era una cosa. Hacerlo mientras Drew todavía hablaba conmigo, y se ponía de mi lado, eso era algo completamente diferente. Cambió el equilibrio. De repente, ya no era solo Abigail siendo dramática otra vez. Eran Abigail y Drew, lo que significaba que tenían que tomárselo en serio. Primero llegaron los mensajes, no de Lily, no directamente, sino a través de otras personas. Mi prima Elise me escribió un mensaje con alguna tontería vaga sobre que la familia es para siempre y que nunca es demasiado tarde para volver a casa. Como si me hubiera perdido, como si yo fuera la que había olvidado de dónde venía. Mamá lo intentó de nuevo, esta vez por correo electrónico. Escribió: espero que estés pensando bien las cosas. Todos estamos sufriendo con el silencio. Mason no merece estar sin sus abuelos. Sin disculpas. Sin mencionar el cumpleaños que se saltaron. Sin reconocer el hecho de que ellos causaron el silencio. Solo la habitual reestructuración de la historia, la insinuación de que mis límites eran crueldad, que proteger a mi hijo era una especie de chantaje emocional. Luego, el enfoque volvió al dinero. Siempre volvía a eso. Empezaron a intentar acceder a cosas, pequeñas al principio. Mi padre me envió un correo electrónico, preguntando si podía ayudarle a averiguar por qué un pago recurrente no se estaba procesando. Lily afirmó que estaba tratando de acceder a algunos documentos fiscales y necesitaba verificar una antigua carpeta compartida que una vez había configurado para mamá. No respondí. Lo marqué todo como sospechoso. Entonces, ocurrió algo peor. Mason vino a mí sosteniendo mi viejo teléfono, el que usa para jugar. Estaba conectado a mi cuenta en la nube. Dijo que la abuela lo había llamado. 2 veces. Habían llamado a mi hijo de 7 años. Le pregunté qué le había dicho. Dijo que solo le preguntó cómo estaba yo, si seguía enfadada, si la echaba de menos. Quería gritar, pero no lo hice. Simplemente tomé el teléfono, lo borré y lo cambié todo. Ni siquiera se lo conté a mi esposo de inmediato. No parecía tener sentido, porque a estas alturas, cada día estaba más claro, él no iba a intervenir. No de verdad. Odiaba la confrontación, odiaba el drama. Cuando le contaba lo que decían, lo que hacían, siempre le restaba importancia. Decía que probablemente tenían buenas intenciones, que no debía dejar que me afectara. Que los asuntos familiares siempre son complicados. Seguí esperando que dijera: te han hecho daño. Me aseguraré de que no vuelva a ocurrir. Nunca lo hizo. Pero Drew se mantuvo en contacto, discretamente. No me bombardeó. No pidió actualizaciones. Solo se aseguraba de que estuviera bien. Le envió a Mason un pequeño dron por correo, con el que jugaron por videollamada. Mientras tanto, mis padres siguieron presionando, hasta que un día, de la nada, recibí una notificación. Faltaban $1000 de una cuenta antigua que había olvidado que todavía estaba vinculada a una tarjeta. No mi cuenta principal, sino una que había creado hacía mucho tiempo para transacciones familiares. Llevaba meses vacía. O eso pensaba. Resulta que, cuando moví algo de dinero, un depósito llegó a esa tarjeta por accidente, y de alguna manera, consiguieron acceso. No tenía pruebas de que fueran ellos, pero no las necesitaba. Solo otra persona había tenido alguna vez los datos de acceso. Tal vez. Le pregunté de nuevo con delicadeza, esta vez, si había hablado con la abuela. Él asintió, y dijo que ella le había dicho que solo necesitaba comprobar algo un segundo. Le dijo que no dijera nada. Lo miré fijamente durante un buen rato. Luego le dije que subiera a su habitación, me senté y me di cuenta de que esta era la gota que colmaba el vaso. No por los $1000, sino porque estaban dispuestos a manipular a un niño para llegar a mí. No solo habían cruzado una línea. La habían borrado. No pedí que me devolvieran el dinero. No monté una escena. No llamé a la policía, ni escribí una publicación en Facebook, ni intenté avergonzarlos públicamente. Simplemente me aseguré de que no quedara nada que pudieran llevarse.
Cada cuenta cerrada, cada inicio de sesión cambiado, cada copia de seguridad restablecida. Les quité el resto de mi apoyo, en silencio, sin previo aviso, y no miré atrás. Hubo silencio el tiempo suficiente para que pensara que tal vez todo había terminado. Sin llamadas, sin correos electrónicos, sin falsas disculpas envueltas en manipulación. Lily desapareció de las redes sociales. Mi madre no había intentado más llamadas accidentales a Mason. Parecía sospechoso, pero me permití disfrutar del silencio. Entonces llegó la carta, escrita a mano. Sin remitente, solo mi nombre impreso en el frente en mayúsculas, como una amenaza disfrazada de formalidad. Se me revolvió el estómago incluso antes de abrirla. ¿De quién era? De mi madre. Por supuesto. La llamó una carta de paz, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Páginas de racionalizaciones. Páginas. Lo dura que había sido la jubilación para papá. Como Lily estaba sufriendo por una ruptura y actuaba por dolor. Como todos ellos tenían que lidiar con mi distancia y mis cortes emocionales, como si los hubiera repudiado por olvidar traer una cazuela a acción de gracias, en lugar de por robarme y manipular a mi hijo. No se disculpó, ni una sola vez. Dijo, las familias comparten cosas. Que el dinero nunca había sido un problema real entre nosotros antes. Que tal vez estaba reaccionando con tanta fuerza porque todavía no había procesado cosas de la infancia. Era casi para reírse. Pero entonces llegué a la última página, y se me tensó la mandíbula. Doblada dentro de la carta, había una nota adhesiva amarilla. En ella, 2 palabras. Solo eso. La miré fijamente durante mucho tiempo, como si pudiera desdoblarse en algo que tuviera sentido. Cuando le envié un mensaje de texto con solo esas 2 palabras, respondió en menos de 60 segundos, imaginé que podría hacer eso. Llámame. ¿Lo hice? Necesitaba escucharlo. Suspiró en cuanto respondió y dijo, vale, aquí está. Resulta que, 3 meses antes de que todo esto explotara, antes del cumpleaños de Mason, antes del centavo, antes de que los bloqueara, Lily y mamá llamaron a Drew. Dijeron que yo estaba perdiendo el control otra vez, que estaba siendo irrazonable y haciendo amenazas sobre el dinero. Le pidieron que interviniera, pero no como familia. Como un favor. Le ofrecieron pagarle para que me calmara, para que me convenciera de abandonar mis límites. No era una cantidad enorme, pero era suficiente para que la oferta fuera repugnante. Era suficiente para demostrar que nunca me habían visto como algo más que un recurso, incluso entre ellos. Drew les dijo que no. De hecho, los mandó a paseo. Dijo que yo era la única que había mantenido a la familia unida de forma consistente, y que si me perdían, era culpa suya. Ahí fue cuando dejaron de hablarle. Lo aislaron, como siempre hacen cuando alguien no les sigue el juego. No me lo dijo en su momento porque no quería empujarme más adentro de la tormenta. Pero cuando apareció ese día sin avisar, fue por eso. Había estado observando el colapso, esperando a ver qué haría yo. Y cuando finalmente lo hiciste, dijo, cuando enviaste el centavo, fue como ver el poder cambiar de manos por fin. No supe qué decir. No porque me salvara, sino porque no me vendió. El listón está por los suelos, lo sé, pero en esta familia, incluso eso era raro. Colgamos el teléfono, y me quedé allí sentada con la nota adhesiva en una mano y mi teléfono en la otra, dándome cuenta de que mi madre, mi propia madre, sabía que me enteraría. Por eso lo escribió. Por eso lo puso en la carta. No era una disculpa. Era una advertencia. Me estaba diciendo, no lo sabes todo, y aún no he terminado. Y no lo había hecho. 3 días después, recibí una alerta de una cuenta en la que no había pensado en años, una cuenta de ahorros conjunta que había abierto con Lily cuando me rogó que la ayudara a reconstruir su crédito. Pensé que había quitado mi nombre de ella. No lo había hecho. Estaba en descubierto por $743. El cargo, un fin de semana de retiro de bienestar en un resort boutique a 3 horas de la ciudad. Tratamientos de spa, comidas orgánicas y talleres de sanación. Me reí cuando lo vi. De verdad, me reí. Ya ni siquiera se trataba del dinero. Era la audacia. El puro y despreocupado derecho que sentía.
Se le olvidó que yo todavía estaba en la cuenta. Así que, hice algo que sabía que no se esperaría. Cubrí el descubierto hasta el último céntimo. Luego, transferí un centavo extra y cerré la cuenta. Sin aviso, sin mensaje, sin anuncio. Solo una última puerta, cerrada silenciosa y firmemente. Después de cerrar la cuenta conjunta con Lily, el silencio volvió. Pero esta vez, se sentía diferente. No como si se estuvieran reagrupando, no como si estuvieran conspirando. Se sentía como si finalmente hubieran entendido el mensaje. O eso pensaba. Ese fin de semana, los padres de mi esposo vinieron a cenar. Siempre habían sido amables conmigo, nunca se habían entrometido, siempre trataron a Mason como si fuera suyo. A mitad de la cena, su madre se inclinó sobre la mesa, con demasiada naturalidad, y dijo, «Hemos tenido noticias de tu madre». Dijo que ha estado intentando disculparse. Me quedé helada. No había hablado de nada de esto con ellos, no en detalle. Lo había mantenido a un nivel superficial, tensión familiar, tomando algo de espacio, ese tipo de cosas. Pero al parecer, mi madre les había rellenado los huecos. Pregunté qué había dicho. Se miraron, dubitativos. Luego, su padre admitió que ella les había enviado un correo electrónico, diciéndoles que yo estaba pasando por un mal momento y exagerando las cosas, y que temía por Mason porque estaba aislando a la única familia que tiene. Ese fue el momento en que todo encajó. No habían terminado. Simplemente habían cambiado de objetivo. Me di cuenta de que habían empezado a actuar a mis espaldas, llegando a la gente cercana a mí, controlando la narrativa, pintándose a sí mismos como víctimas de mi inestabilidad emocional. Me sentí enferma. Pasé días dándole vueltas. No dejaba de imaginar todas las conversaciones que estaban ocurriendo sin mí. Las versiones de mí que estaban describiendo a otras personas. La facilidad con la que esa narrativa se extendía cuando yo no estaba allí para defenderme. Y entonces, como si el destino se estuviera burlando de mí, recibí una llamada del colegio de Mason. La secretaria de la oficina dijo que su contacto de emergencia había venido a recogerlo. Solo que yo no había puesto a nadie en la lista, excepto a mi esposo. Lo dejé todo y conduje hasta allí, con el corazón acelerado. Para cuando llegué al colegio, Mason estaba sentado en la oficina principal leyendo un libro, completamente tranquilo, y sentada a su lado, fingiendo estar igual de tranquila, estaba Lily. Había impreso un antiguo formulario de contacto de emergencia de hacía años, donde estúpidamente la había puesto una vez como respaldo. No lo había actualizado desde entonces. Dijo que solo intentaba ayudar. Afirmó que estaba por la zona y pensó que tal vez yo estaba atascada en el tráfico o algo así. Pasé de largo, tomé la mano de Mason y le dije al colegio que había habido un error. Parecían incómodos, como si supieran que algo raro estaba pasando, pero no quisieran involucrarse. Lily me siguió hasta el aparcamiento. Dijo que estaba empeorando las cosas, que estaba envenenando a Mason contra su propia familia, que debería superar el pasado porque en realidad, nadie tenía la intención de hacerte daño. No respondí. Abracé a Mason, lo subí al coche y me fui. Más tarde esa noche, actualicé cada formulario de contacto, cambié cada número de respaldo, configuré la verificación en 2 pasos en todo, y luego la bloqueé de nuevo. Esta vez, permanentemente. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de Drew. Era corto, solo 2 líneas, me enteré de lo que pasó. Ya no solo estoy de tu lado. También he terminado con ellos. Y ahí fue cuando finalmente cambió. No solo la dinámica, sino yo. Porque ahora entendía algo que no había estado lista para ver antes. No intentaban volver a entrar. Intentaban rodearme, y si no cerraba cada ventana por la que pudieran colarse, seguirían entrando por donde encontraran una grieta. Así que, dejé de dejar grietas. Y ellos dejaron de llamar a la puerta. Por ahora. Terminó con un centavo. No un grito, no una confrontación final, ni siquiera un portazo. Solo una transacción silenciosa, un susurro a través del sistema que usaron durante años para tirar, tomar y pedir, sin nunca mirar atrás. Ahora estaban mirando. Las cosas se habían calmado después del incidente en el colegio de Mason. Actualicé cada inicio de sesión, marqué cada plataforma.
Incluso me puse en contacto con el colegio para asegurarme de que nadie fuera de mi lista pudiera volver a contactarlo. Estaban horrorizados, avergonzados. Un administrador ofreció una disculpa formal. Mi esposo dijo que era una reacción exagerada. Me dijo que no debería arrasar con todo por una sola llamada. Nunca fue solo una llamada. Era el patrón. No pararon porque aprendieran. Pararon porque cerré todas las puertas que tenían. Y entonces, en un movimiento que casi parecía una parodia, lo hicieron a través de mi hijo. Una semana después, pillé a Mason usando mi portátil en el sofá. Estaba en una llamada. Volumen bajo, pantalla inclinada, pero no necesité ver mucho. Era la voz de mi madre. Me acerqué con calma, cerré la pantalla y respiré hondo. Sin gritos, sin escenas. Le pregunté cómo había pasado. Me dijo que ella le había enviado un mensaje a través de una de las plataformas de su clase. Dijo que lo echaba de menos. Que quería hablar sin dramas. Dijo, me sorprendería mucho y me haría muy feliz si pudieras simplemente decir hola. Usó la frase malentendido de adultos. Sonreí, asentí y le dije a Mason que no era su culpa. Le dije que no estaba en problemas. Luego borré todas las cuentas del navegador, restablecí el dispositivo y me puse en contacto con su profesora y con el distrito escolar. No más grietas. Esa noche, abrí la última cuenta que quedaba, una en la que no había pensado en meses, vinculada a una antigua tarjeta de ahorros que le había dado a mamá cuando organizaba las facturas familiares. La había vaciado hacía tiempo, o eso pensaba. Pero de alguna manera, había $1.03 en ella. Probablemente de un reembolso que había olvidado o un depósito retrasado. Ni siquiera me acuerdo. Pero lo que importaba era esto, ella sabía que esa cuenta todavía existía. Y recientemente, Mason me había preguntado si podíamos ayudar un poco a la abuela, porque dijo que significaría mucho. Así que, supe que lo habían instruido de nuevo. Le habían dado otra frase. Usaron su voz como una palanca, intentando forzar la puerta para abrirla de nuevo. No lloré. Ni siquiera me enfadé. Simplemente transferí el dinero. Cada último $, excepto un centavo. Luego envié ese centavo a su cuenta personal. Solo un centavo. La nota, este es mi regalo. Y después, cerré la cuenta para siempre. 12 horas después, intentó acceder a ella. Lo sé porque mi correo electrónico se inundó de alertas de seguridad, solicitudes de restablecimiento de contraseña y advertencias de inicio de sesión sospechoso. 3 intentos seguidos, todos bloqueados. Esa noche, por primera vez desde que tenía 21 años, apagué el teléfono y me fui a la cama sin preguntarme qué fuego intentarían encender a continuación. Y no lo han intentado desde entonces. Saben que el dinero se ha ido. El acceso se ha ido. Yo me he ido. No de una manera dramática. No en una salida épica. Simplemente ausente. Ya no hablo mucho con Drew. Nos ponemos al día de vez en cuando. Es neutral, como 2 personas que escaparon del mismo edificio pero tomaron salidas diferentes. Confío en él ahora, de una manera tranquila, pero no dependo de él. Y él no me lo pide. Mi esposo todavía no lo entiende. Piensa que exageré. Piensa que debería perdonarlos, con el tiempo. No lo dice en voz alta. Ya no. Pero puedo sentirlo cuando mira las tarjetas de cumpleaños de Mason sin abrir. No hablamos de ello, pero estoy observando. Porque cuando las personas que te hieren empiezan a atacar a tu hijo, y la persona que duerme a tu lado lo llama un malentendido, aprendes a ser muy cuidadosa en quien confías. Así que ahora, solo somos Mason y yo. Y Mason ya no pregunta por ellos. No porque le haya dicho que no lo haga, sino porque él recuerda. Y cuando intentaron llamar de nuevo, esta vez desde un número nuevo, él mismo los bloqueó. Me miró y dijo, no tienen permitido volver a entrar, ¿verdad? Y yo le dije, así es. Porque el corte final no se trataba de ellos. Se trataba de asegurarme de que nadie le enseñe nunca a mi hijo que el amor es algo a lo que tienes que sobrevivir.